Hoy es la noche, a ver, yo muchas veces siento diferentes emociones, pero soy una persona muy emocional. Y la verdad es que vengo esperando el Mundial, yo vengo esperando la Copa del Mundo de fútbol de una forma, a mí me encanta, la Copa del Mundo de fútbol a mí me encanta. Y es como que el puntapié inicial del primer partido es como que te genera una serie de sensaciones internas, ¿no? Esas mariposas en la panza yo las siento cuando suceden cosas por el estilo. Y la verdad que esta noche yo creo de que es el puntapié inicial para algo muy lindo que se puede llevar a cabo y se puede desarrollar en cada una de las vidas de ustedes, como así también para nosotros. Todos hoy vamos a estar iniciando una nueva etapa en esta comunidad llamada Rincón Apologético, donde tenemos el placer enorme, pero enorme, enorme, de tener y contar con, primero, un profesor de la clase de Paco y segundo, de un ser humano del corazón de Paco. Por eso, primero te quiero dar la bienvenida, Paco. Bienvenido a este primera clase del curso de Apologética. Gracias, Santiago. Pues buenas noches a todos. Emocionado por empezar. He estado viendo la página en Facebook y he palpado las expectativas que los diferentes pues hermanos están expresando, así que pues hasta siento un poquito de presión para cumplir con esas expectativas. Pues Dios quiera que así sea en este arranque. Muchísimas gracias sinceramente, y esperamos, a ver, de que todos los que están conectados, están del otro lado, puedan sumarse a esta clase. Esta clase, recuerden de que va a tener esta dinámica. Vamos a arrancar, ahora en unos segundos nada más, vamos a arrancar con una oración, ¿no es cierto?, como lo vamos a hacer en cada una de las clases, para que principalmente sea el Espíritu Santo el que nos conduzca hacia poder entender, ¿no es cierto?, las cuestiones que vamos a ir desarrollando en estas jornadas. Así que vamos a arrancar orando. Luego de la oración ya le doy el lugar a Paco para que él comience con esta primer clase. Y esta primer clase se trata acerca de la apologética. Esta es una clase introductoria donde vamos a ir viendo, y Paco nos va a ir enseñando el tema de qué es la apologética, ¿no es cierto? Y vamos a ir viendo porque, y hoy cuando, recién unos minutos antes de que iniciáramos esta transmisión, pudimos charlar un poquito en privado junto a Paco, y una de las cosas que a mí me alegró fue que dentro de lo que él va a estar enseñando en esta clase, se va a enseñar acerca de ejemplos bíblicos y cómo la apologética nace no desde una filosofía secular, por así decirlo, sino que los apologistas, los primeros apologistas eran cristianos también, ¿no es cierto? O sea, los apóstoles eran aquellos que comenzaron a llevar a cabo esta actividad. Y la verdad que está muy bueno porque muchas veces se confunde y se cree de que la apologética es solamente un instrumento secular donde quizás no se deja la tarea para el Espíritu Santo. Pero acá hoy vamos a aprender muchas cosas y que tienen que ver con cómo llevar a cabo esta actividad de forma responsable y también qué es esta actividad. Así que, Paco, ¿qué te parece si arrancamos orando? Claro que sí. Bueno, si me permiten el honor, porque después lo vamos a dejar hablando a él. Así que, ¿qué les parece a todos los que están del otro lado si arrancamos orando y todos juntos le pedimos a Dios para que nos pueda conducir durante estas 8 semanas en lo que va a ser esta capacitación, que al fin y al cabo tiene, creo yo, como fin último poder llevar a cabo su voluntad, evangelizar y transmitir conocimiento para otros cristianos que necesitan aprender a defender su fe. Así que, ¿qué les parece si oramos? Señor, te queremos dar las gracias esta noche. Dios Todopoderoso, te damos las gracias primeramente porque vos nos das la oportunidad, Señor, de poder tener espacios como estos. Dios, queremos agradecerte por la libertad, porque sabemos, Señor, de que hay muchos hermanos nuestros alrededor del mundo, en muchos países, en muchas regiones, donde no pueden disfrutar de esta misma libertad que nosotros hoy tenemos aquí para poder aprender de tu palabra. Por eso nos sentimos dichosos, Dios, nos sentimos dichosos, Señor, porque vos nos permitís, Señor, utilizar todos estos instrumentos en beneficio y favor de tu voluntad y de tu obra.
Hoy te pedimos, Espíritu Santo, para que seas vos el que nos conduzca, el que nos enseñe, que vos utilices a Paco, Señor, llevándolo, Dios, a poder transmitir tus verdades, Señor, de una forma correcta, que a nosotros los que estemos aprendiendo, Dios, te pido de que abras nuestro entendimiento, de que aquellas cosas que nosotros no somos capaces aún de entender, que sea tu Espíritu guiándonos y conduciéndonos a toda verdad, como lo dice tu palabra. Dios Todopoderoso, te doy las gracias por cada una de las personas que están del otro lado. Sabemos de que muchos quizás tienen el tiempo ajustado, pero Dios, te queremos agradecer porque sabemos de que este tiempo es una inversión para lo que vos querés hacer en la vida de cada uno y a través de la vida de cada uno. Señor, te damos las gracias y te pedimos, Padre, para que prepares nuestro corazón para este tiempo, un tiempo de enseñanza y aprendizaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, habiendo orado y habiendo dado el puntapié inicial, arrancamos con esta clase de apologética. Paco, todo tuyo. Okay, gracias. Pues buenas noches a todos. Gracias por conectarse en este viernes por la noche. Sé que podrían estar haciendo muchas otras cosas, pero han decidido estar esta noche con nosotros, así que realmente les agradecemos el acompañarnos. Y pues vamos a iniciar la clase. Normalmente cuando yo doy esta clase en el contexto de seminario, pues hay oportunidad de presentarnos los unos a los otros, pero normalmente tenemos una clase pequeña, tal vez, no sé, 10, 15 alumnos, lo podemos hacer en pocos minutos. Pues aquí es un gran número de alumnos, así que creo que no va a ser posible hacerlo de esta manera, pero tal vez lo podemos hacer después en privado, o si quiere conocer un poquito más acerca de mí, pues hay un video en Rincón Apologético, creo que todavía está disponible, que hablamos un poquito acerca de mi trasfondo, pero vamos a meternos de lleno en la materia. En esta primera clase vamos a empezar con lo primero. En lugar de empezar con lo último, vamos a empezar con lo primero, que es tratar de entender qué es la apologética. Mi metodología aquí, en esta clase, o mi presuposición es que no estamos familiarizados con el tema, así que esa es mi presuposición. Sé que algunos de ustedes tal vez ya conozcan acerca de la apologética, lo que es, lo útil que es, pero voy a presuponer que estamos apenas aprendiendo acerca del tema, así que voy a empezar por el principio en lugar de empezar por el final, y vamos a tratar de definir primero o entender qué es la apologética. Así que vamos a empezar ahí. Luego estaré hablando un poquito acerca de por qué, desde mi perspectiva, es sumamente importante la apologética en la vida de todo creyente, y estaremos también viendo algunos ejemplos concretos bíblicos de creyentes utilizando la apologética. Así que vamos a iniciar con el contenido. Yo tengo un PowerPoint con apuntes que para mí me sirven como una guía, es como un bosquejo para desarrollar los diferentes temas. En esta ocasión no se pudo proyectar, así que no lo van a poder ver en su pantalla, pero esperemos que para futuras sesiones sí podamos hacer esto. Así que, pero por lo menos me comprometo a compartir esta primera sesión en PowerPoint con cada uno de ustedes, y para las otras semanas será igual. Yo se las haré disponibles, tal vez se la envíe a Santiago, y Santiago puede enviársela a cada uno de ustedes para que lo tengan. Les servirá como apuntes para la clase, y pueden complementar el PowerPoint con sus apuntes personales, porque en realidad es como un bosquejo, no va a decir el PowerPoint cuando ustedes lo tengan en sus manos. No dice cada una de las cosas que voy a mencionar, entonces es bueno
tomar apuntes. Así que les recomiendo que tengan a la mano un cuaderno donde puedan escribir sus apuntes y puedan así complementar el PowerPoint que les haré disponible en cada una de estas semanas. Así que vamos a iniciar con la pregunta, ¿qué es la apologética? Porque para iniciar, la palabra es algo rara, por lo menos para mí, cuando yo por primera vez escuché la palabra apologética después de convertirme, pues era una palabra completamente nueva para mí, no sabía ni qué significaba eso, ¿no? Una palabra muy rara. Pues, ¿de dónde viene esta palabra apologética o qué significa la palabra apologética? Pues viene de una palabra en el griego que es apología. Esa es la palabra en griego, apología. Y literalmente, o en el sentido clásico de la palabra, o si queremos llamarle de lo que tenemos conocimiento, esta palabra, apología, que es una palabra griega, en la griega antigua, esa palabra significaba una defensa en una corte de justicia. O sea, era un término legal en el contexto de un juicio, cuando una persona era acusada de un crimen, pues venía ante un juez y luego había un procurador que levantaba o mencionaba los cargos en contra del acusado. Por ejemplo, no sé, la persona era acusada de robo, entonces el procurador levantaba los cargos en contra del acusado y presentaba evidencias, tal vez testigos presenciales del acto, luego pasaban para testificar y después de que pasaba eso, el juez le decía al acusado: bueno, has escuchado los cargos en contra, has escuchado la evidencia en contra tuya, ahora te doy tu oportunidad de presentar tu apología. Esa era la palabra en el griego, que era, bueno, ahora el acusado tiene la oportunidad de defenderse en contra de esos cargos. Entonces, entendemos pues que en ese sentido tradicional o clásico de la palabra apología significaba una defensa en una corte de justicia. E incluso, fíjense, podemos ver ejemplos en la literatura clásica de esta palabra de apología siendo utilizada en este mismo contexto, en el contexto legal, en una defensa de una persona que ha sido acusada de un crimen. Y el ejemplo clásico de la palabra apología utilizada en este sentido, en este contexto, se encuentra en los diálogos de Platón, el filósofo griego. Él escribe un diálogo que se titula La Apología. Platón enseña su filosofía en forma de diálogos. Es muy interesante cómo Platón plantea su filosofía o la enseña. La enseña por medio de diálogos entre diferentes personajes, como un guión para una obra de teatro, donde hay diferentes personajes y cada personaje tiene las líneas que va a decir. Pues así es como Platón enseña o desarrolla su filosofía con personajes y diálogos. Para Platón, su maestro fue Sócrates, otro filósofo, y para Platón, Sócrates es como su personaje principal, el héroe de todos estos diálogos. Y en este diálogo, curiosamente, que se llama La Apología, trata el tema de este diálogo es precisamente
la defensa de Sócrates en contra de ciertas acusaciones que habían levantado en contra de él. Los gobernantes de Atenas lo acusaron de dos cosas. Primero, lo acusaron de corromper a la juventud, por un lado, y por otro lado, lo acusaron de que él estaba enseñando a los atenienses a seguir otros dioses, dioses de otros lugares, pero no los dioses que adoran los atenienses. Y por lo tanto, lo mandan a la cárcel. Y este diálogo, si tienen la oportunidad de leerlo, yo se lo recomiendo, por cierto, este diálogo trata con la defensa de Sócrates. Él está en la cárcel y vienen sus amigos a visitarle, y en ese diálogo, pues Sócrates desarrolla una defensa en contra de esos cargos, esos dos cargos, que está corrompiendo a la juventud, que está enseñando a los atenienses a seguir a otros dioses. Sócrates desarrolla pues argumentos en contra de esos cargos para demostrar, y la conclusión al terminar de leer ese diálogo, pues la conclusión de todo lector es que Sócrates es inocente de esos crímenes o de esas acusaciones. Entonces, y para no dejarlos en suspenso, para si algunos se preguntan, bueno, ¿cómo terminó la historia? Pues afortunadamente termina mal para Sócrates, porque Sócrates, en lugar de enfrentar a sus acusadores en un tribunal, porque los griegos, inclusive en el cuarto o tercer siglo antes de Cristo, ya tenían un sistema legal bastante similar al de hoy, donde pues si a alguien se le acusa de un crimen, pues tiene que comparecer ante un juez, un tribunal, y debe tener la oportunidad de defenderse. Ya lo tenían los griegos. Entonces, pero Sócrates, en lugar de aprovechar esa oportunidad o de ir ante sus acusadores en un tribunal, decide envenenarse y se toma un veneno y así muere. Entonces la historia termina muy, muy trágico, que por cierto yo nunca he entendido esto de Sócrates, si era completamente inocente de esas acusaciones, ¿por qué tomar esa decisión? Pero bueno, eso ya es tal vez plática para otra clase y otro tema. Pero lo importante aquí es que inclusive en la literatura clásica griega encontramos esa palabra, apología, utilizada en este sentido, ¿no? En el contexto de un tribunal, en el contexto de una persona acusada de un crimen y que tiene la oportunidad de defenderse o presentar defensa o una apología. Así que eso es en la literatura clásica. Pero ¿qué de la Biblia? ¿Acaso encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento? Pues por lo menos en este tiempo, como tenemos tiempo limitado, podemos ver 3 ejemplos nada más, posiblemente haya más, pero por lo menos podemos ver 3 ejemplos en el Nuevo Testamento donde esta misma palabra, apología, la palabra que se utiliza en los diálogos de Platón, esta palabra como se utilizaba en la cultura griega de una defensa en una corte de justicia, lo vemos también en por lo menos 3 lugares. Y si tienen una Biblia con ustedes, quisiera que vayamos a Hechos 24. Hechos 24, 10. Si ustedes han leído el libro de Hechos y la vida de Pablo específicamente, pues ya saben que a él, al convertirse al cristianismo, del judaísmo, pues no todos les cayó bien esa decisión, sino que sus propios compatriotas empezaron a perseguir a Pablo por haber seguido a Jesús, y en más de una ocasión levantaron cargos falsos en contra de Pablo porque lo querían callar. Y lo que vamos a ver aquí en Hechos 24, versículo 10,
es una de esas instancias donde los judíos, si ven versículos 4 al 6, ahí pueden ver las acusaciones que los líderes religiosos judíos están levantando en contra de Pablo ante, en este caso, el gobernador Félix. Y en el versículo 10, que es aquí donde queremos enfocarnos, vean lo que dice Hechos 24, versículo 10, y estoy leyendo la versión a la Biblia de las Américas, así que si hay alguna diferencia es por, tal vez estamos usando diferentes versiones, pero la idea es la misma. Dice, después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió, sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. ¿Ven la palabra defensa ahí? Es la palabra apología, exactamente la misma palabra que encontramos en los diálogos de Platón, la misma palabra que se utilizaba en la cultura griega, en el contexto de un tribunal o una corte de justicia. Entonces aquí Lucas, usando la palabra defensa, la está utilizando en ese sentido clásico. La oportunidad de Pablo para defenderse en contra de los cargos en contra de él. Y luego, otra instancia de esta misma palabra siendo utilizada en este sentido, está en el próximo capítulo, capítulo 25. Ahora otra vez los judíos acusando falsamente a Pablo, pero ahora ante el gobernador Festo, en el capítulo 25, y después de que levantan estas acusaciones en contra de Pablo, veamos lo que dice el versículo 8. Dice, mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Vieron la palabra defensa. Dice, mientras Pablo decía en defensa propia, la palabra defensa ahí, nuevamente es la palabra apología. La oportunidad de Pablo, en este caso, de defenderse en contra de las acusaciones que han levantado. Y capítulo 26, vean, el capítulo siguiente. Ahora, otra vez los judíos, parece que ya empezamos a ver el patrón aquí, ¿no? Una y otra vez los líderes religiosos, los líderes judíos, oponiéndose al mensaje de Cristo y a Pablo, levantando acusación falsa tras acusación falsa para callarlo. Y ahora presentan estas acusaciones ante el rey Agripa. Ahora, entonces ya son 3 diferentes gobernadores o líderes políticos. Y vean versículo 1 ahí del capítulo 26. Y Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Entonces vean la palabra ahí otra vez, defensa, nuevamente en el griego es apología. Y otra vez, usando el sentido de esta palabra, es en el sentido que lo utiliza Platón en sus diálogos, igual como en el sentido clásico en la cultura griega, que era en el contexto de un tribunal o corte de justicia. Así que les comparto esto para entender un poquito el trasfondo de la palabra, porque la palabra apologética viene de esa palabra, esa es la raíz de la palabra o la etimología de la palabra, una defensa en una corte de justicia. ¿Okay? Entonces, ahora pasando a la apologética cristiana, ¿okay? Los escritores del Nuevo Testamento utilizan esta misma palabra, pero ellos le dan un giro especial en el sentido de que la palabra apologética, la apologética cristiana, no tanto se refiere ahora a defendernos como cristianos en una corte de justicia ante un juez, ante un procurador,
ante, no sé, un acusador, sino que los escritores del Nuevo Testamento le hacen un ajuste a la definición y podemos decir que la apologética ahora, la apologética cristiana, significa, sí, una defensa. Todavía la idea de defensa está ahí en la definición, pero no tanto en el contexto legal o de un tribunal o una corte de justicia, sino en el sentido de presentar una defensa bien razonada de la fe cristiana, proporcionar razones que demuestran que la fe cristiana es verdadera. Entonces, es el giro que le da los escritores del Nuevo Testamento, enfocándose en una defensa por medio de argumentos, razones, evidencias que demuestran la veracidad de la fe cristiana. ¿Y cuál es ese fundamento bíblico para la apologética? ¿Lo habrá? ¿O es algo que algún cristiano hace años atrás inventó porque no tenía nada más que hacer o estaba aburrido y bueno, vamos a inventar esta disciplina de apologética? Pues no, la verdad o la realidad es que la apologética cristiana tiene un fundamento bíblico y el versículo fundamental para esto lo encontramos en Primera de Pedro 3:15. Si me acompañan a Primera de Pedro 3:15, Pedro escribe lo siguiente en el versículo 15, dice... Paco, sí. una cosita nada más quería resaltar y recordarles a lo que nos están viendo, que hace un tiempo hicimos un tutorial acerca de descargarse el software Eastward y cómo hacerlo y demás. En estos casos sería bueno de que si ustedes lo tienen instalado, ya sea en su smartphone o en su computador personal, que lo utilicen para que puedan también ver, porque hay muchas palabras donde Paco va a el idioma original, ya sea en el griego, ahora estamos hablando en griego, ¿no es cierto? Entonces sería bueno de que acompañen la lectura con aquel software, ¿se acuerdan? Eastward. Si ustedes no saben acerca de este software y demás, después, cuando termine la clase en privado, me dicen y yo les mando el link del tutorial que hicimos y de cómo descargarlo, ¿está bien? Así que, Paco, muchas gracias, disculpa. Sí, es una muy buena herramienta y lo bueno también es que es gratuito, si recuerdo. Desafortunadamente, si tienes MacBook, creo que no hay una versión para MacBook. Sí. El link que nosotros tenemos también descarga para Mac. Oh, sí, pues me la pasas porque yo no lo tengo. Sí, y también el software está para aquí con el número Strong. También está para teléfono celular. Perfecto, gracias por esa información, no sabía. Bueno, pues continuando, vamos a Primera de Pedro 3:15. Ese es el fundamento bíblico para la apologética. Vean lo que dice. Dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. ¿Vieron la palabra ahí? Defensa, dice, preparados para presentar defensa. La palabra defensa ahí en el griego es la palabra apología, la misma palabra que utilizó Platón en sus diálogos, la misma palabra que vemos en el libro de Hechos, la misma palabra que se utilizaba en la cultura griega de aquellos tiempos, en el contexto legal de un tribunal, de una corte de justicia. Pero noten que aquí Pedro le da un giro algo diferente, porque no está hablando de una acusación ante un juez. Vean, dice que debemos de estar nosotros como creyentes siempre preparados para presentar una defensa o proporcionar una respuesta ante toda persona que nos cuestione acerca de nuestra fe. En otras palabras, si alguien nos pregunta, bueno, pero ¿tú por qué eres cristiano? Este versículo nos anima
o más bien yo diría que en realidad es un mandamiento, por cierto, que debemos estar preparados para presentar defensa o proporcionar una respuesta a las preguntas de las personas en relación a nuestra fe. Si alguien nos pregunta, oye, pero ¿tú por qué crees en Dios? Nosotros, es nuestra responsabilidad prepararnos, que es lo que dice aquí, ¿verdad? Estar siempre preparados para cuando se presente esa oportunidad de que alguien nos pregunte acerca de nuestra fe. Nuestra responsabilidad como creyentes es capacitarnos para poder responder a las preguntas de las personas. Así que lo podría poner de otra manera. Cuando estudiamos teología o doctrina, la teología y doctrina contestan la pregunta ¿qué? O sea, ¿qué es lo que creemos como cristianos? Bueno, creemos que Dios es uno, que Dios es espíritu, que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, sin embargo un solo Dios. Creemos en la salvación por gracia a través de la fe, creemos en la resurrección corporal de Jesús, etcétera. Entonces, la doctrina o la teología nos ayuda a contestar esa pregunta, el qué, o sea, ¿qué es lo que creemos como cristianos? Sin embargo, la apologética contesta otra pregunta, que es ¿por qué creemos lo que creemos? Entonces, la apologética se centra o se enfoca en la pregunta ¿por qué creemos lo que creemos? Así que al momento en que alguien te pregunte, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué crees en Jesús? ¿Por qué crees en la vida después de la muerte? ¿Por qué crees en la resurrección? Esa realmente es una pregunta apologética que al momento en que respondes a esa pregunta o intentas responder a esa pregunta, estás practicando apologética, aunque tal vez no lo sepas en ese momento o no lo supiste en ese momento. En realidad, estás poniendo en práctica lo que dice Primera de Pedro 3:15, el por qué, el presentar razones o evidencias a favor de tu fe como creyente. ¿Ok? Me ha pasado que al momento que pasamos por esta explicación, algún alumno levanta su mano y dice, oye, pero ¿cómo eso de defensa de la fe cristiana? Porque pues Cristo no necesita ninguna defensa, no necesita que uno lo defienda. Él es Dios, Él se puede defender solito y mucho mejor que nosotros, porque nosotros somos seres finitos, caídos, imperfectos, pero Jesús es perfecto. Y pues a ese comentario o esa pregunta, pues diría por un lado que, pues sí, tienes razón, Jesús no necesita ser defendido, Dios no necesita ser defendido por el ser humano, Él está más que capacitado para defenderse a sí mismo, pero de eso no estamos hablando aquí. Estamos hablando de que si la fe cristiana es verdadera y la proclamamos como verdadera, entonces debe haber y debemos proporcionar, debemos tener buenas razones para concluir que la fe cristiana es verdadera. Entonces, cuando hablamos de defensa, estamos hablando de defensa en ese sentido, en proporcionar razones o evidencias a favor de la verdad de la fe cristiana. Entonces, no estamos diciendo que si no defendemos a Dios, entonces el cristianismo está perdido. No, estamos hablando de que si el cristianismo es verdad, tenemos que tener buenas razones para concluir o para llegar a la conclusión de que el cristianismo es verdadero. Así que eso es lo que emprende la apologética, proporcionar buenas razones, evidencias que demuestren que el cristianismo es verdad. Así que eso es lo que la apologética cristiana es hoy en día
pues al transcurso de ya 2000 años de la historia de la Iglesia, pues el cristianismo ha confrontado diferentes objeciones a la fe cristiana. Nada más así como una reseña histórica, es pero muy rápida. Los primeros cristianos del primer siglo, una de las acusaciones más comunes en ese tiempo no eran tanto intelectuales como hoy en día, ¿verdad? Los ataques del ateísmo y otras cosmovisiones. No era tanto eso, sino era, pues recuerdo que eran principalmente dos acusaciones que levantaron en contra del cristianismo. Primero, una de las primeras que surgieron fue que el cristianismo en realidad era un movimiento revolucionario que en realidad su meta era derrocar el Imperio Romano y por lo tanto eran una amenaza para el Imperio Romano. Y los cristianos de esa época, los cristianos primitivos de esa época, incluso ha habido escritos que han sobrevivido hasta nuestros días, podemos decir que los primeros apologistas, donde ellos escriben y refutan esa objeción, donde demuestran o intentan de demostrar que el cristianismo no es un movimiento revolucionario para nada, no está intentando derrocar al Imperio Romano, y que es más, el cristiano va a someterse a las autoridades y el cristiano debe ser un ciudadano ejemplar que se someten a las leyes y a las autoridades. Entonces, los primeros apologistas escriben y responden a esa objeción que en realidad pues no tiene fundamento. Es una distorsión completamente de lo que era el cristianismo y lo que era la meta del cristianismo. Otra acusación que levantaron en contra del cristianismo en ese primer siglo, pues era que, y esta sí se parece un poco a algunas cosas que de repente uno escucha acerca del cristianismo de parte de los ateos o escépticos, ¿no? Que es, bueno, los cristianos son algo o bastante raros. Primero se reúnen en casas, ¿verdad? Así casi como reuniones así muy secretas y pues y se reúnen y hacen cosas muy raras. Por ejemplo, hablan de comer carne de un tal Jesús, de tomar la sangre de Jesús. Esos cuates son muy raros. Caníbales, pues, casi, ¿no? Entonces, no se junten con ellos. Están raros y tienen unas prácticas muy raras. Y los primeros apologistas y algunos escritos nuevamente han sobrevivido hasta nuestros días, escriben en contra de esa acusación y explican, pues, que ni siquiera los cristianos no son raros, están siguiendo a Jesús y nada de canibalismo ni nada por el estilo, ¿verdad? Que pues hablaban de la cena del Señor y hablaba del vino, del pan y el vino que representan el cuerpo de Jesús, etcétera. Entonces, esas fueron las acusaciones o las objeciones a la fe en el primer siglo, pero al pasar los años, pues las objeciones a la fe cambian y pues el apologista cristiano tiene que cambiar también conforme a las objeciones que se van presentando. Tanto así que hoy en día, cuando hablamos de la apologética, tiene muchas facetas. Podemos decir que hay diferentes ramas de la apologética que se enfocan en diferentes áreas. Podríamos hablar, por ejemplo, de la apologética filosófica, que el énfasis de esta rama de la apologética es pues tratar de proporcionar argumentos filosóficos que demuestran la verdad del cristianismo. Lo razonable que es, por ejemplo, creer en Dios versus no creer en Dios. Lo razonable de creer
por ejemplo, que Dios es soberano, por un lado, y que el ser humano es completamente libre para escoger su rumbo. En esta rama se enfoca en la pregunta, bueno, ¿cómo es que Dios, si Dios es todopoderoso y Dios es bueno, por un lado, cómo es que existe la maldad y el sufrimiento? Parece haber una tensión ahí filosófica y lógica. Pues las personas que se dedican a esta rama de la apologética filosófica, pues tratan de proporcionar respuestas a este tipo de objeciones. Pero bueno, esa no es la única rama. También podemos decir que hay una apologética científica, que aquí los apologistas en esta rama son científicos en diferentes ramas, ya sea microbiología, química, astronomía, etcétera, donde por medio de estas diferentes ramas científicas, ¿qué evidencias a favor del cristianismo pueden proporcionar las diferentes ramas científicas? En esta rama también se toca pues un tema central, es el tema del creacionismo versus darwinismo o la evolución, ¿verdad? Ese es uno de los temas principales de la apologética científica, y cómo las diferentes disciplinas pueden proporcionar evidencias a favor de Dios como creador versus un proceso evolutivo o darwinismo. Incluso aquí en esta rama, en los últimos años, podemos decir 15, 20 años, se ha desarrollado todo un movimiento que trata de contrarrestar la perspectiva darwinista, que se conoce como el diseño inteligente, que trata de argumentar de manera científica, no bíblica ni teológica, sino científica, que la mejor explicación para la existencia del universo, de este planeta, de nosotros mismos, es que hay una inteligencia detrás de todo esto. Una inteligencia creó todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, esta rama se enfoca en estos temas. También otra rama muy importante en la apologética es la rama que se enfoca en las sectas, en las religiones y el ocultismo. Pues creo que la mayoría de nosotros hemos sido expuestos a sectas, por ejemplo, Testigos de Jehová o el mormonismo. Los Testigos de Jehová van a tus casas, tratan de compartir contigo su teología, sus doctrinas, y lo que hace el apologista en esta rama de sectas, religiones y ocultismo es proporcionar respuestas a las distorsiones que presentan las sectas en cuanto a lo que enseña la Biblia, específicamente en relación a las doctrinas fundamentales de la fe, sobre, por ejemplo, que Jesús es Dios 100% y ser humano 100%, la salvación por gracia a través de la fe exclusivamente. Las sectas, un común denominador, todas las sectas pretenden ser o afirman ser cristianas y que creen en la Biblia. Sin embargo, un común denominador para todas las sectas es que todas ellas afirman una salvación por obras, a fin de cuentas. Tienes que tú ganarte la salvación, y eso es completamente opuesto a lo que enseña la Biblia, que la salvación es exenta de obras, es únicamente, exclusivamente por medio por gracia a través de la fe. Entonces, las sectas rechazan esto, las religiones del mundo, budismo, islam, judaísmo, etcétera, también tienen ese común denominador. Cada una de ellas no solamente tiene un concepto diferente de Dios, sino que también afirman que la salvación o la vida después de la muerte o el cielo
se gana por medio de, o se adquiere por medio de las obras, que es completamente diferente a lo que enseña la fe cristiana. Entonces, los hermanos o hermanas enfocados en esta rama de la apologética proporcionan respuestas a las distorsiones de las sectas o las religiones y demuestran, pues, la veracidad de la fe cristiana. Otro aspecto, otra rama de la apologética es la apologética cultural. ¿A qué me refiero aquí? Pues en cuanto a los temas sociales o culturales de controversia en nuestros diferentes países, ¿qué respuesta bíblica o cristiana podemos presentar, por ejemplo, al movimiento homosexual, por ejemplo, a las diferentes propuestas que se han hecho en diferentes países de que el matrimonio homosexual sea la norma, o que se convierta legal, o precisamente hablando de Argentina, yo sé que Santiago está muy involucrado con la ideología de género, todo esto de transgénero y todo eso, y cómo estos grupos están tratando de imponer su manera de ver las cosas sobre el resto de la sociedad. Entonces, el apologista en esta rama, la rama cultural, trata de proporcionar no solamente argumentos bíblicos, sino argumentos filosóficos, históricos, etcétera, para demostrar la veracidad de los conceptos que enseña la Biblia. Por ejemplo, en cuanto al género, pues la Biblia enseña 2 géneros nada más, masculino y femenino, y no hay otro, no hay un tercero, no hay un cuarto. ¿Cómo podemos argumentar a favor de esto? Utilizando la Biblia, pero también utilizando argumentos filosóficos y de otro índole, ya que al dialogar en la sociedad, pues no todos van a creer en la Biblia. Entonces, si no estamos de acuerdo en que la Biblia es una autoridad, pues debemos utilizar otras herramientas. Pues el apologista en esta rama de la rama cultural es muy bueno para incorporar estas diferentes disciplinas o argumentación para edificar un caso a favor de una postura bíblica. Y por último, la última rama. Paco, te hago una pregunta, porque me están preguntando acá. ¿Podrías repetir nuevamente los nombres de las ramas de la apologética? Claro que sí. Brevemente, sería apologética filosófica, sí. Número 1. Número 2, apologética científica. Ajá. Número 3, la apologética dirigida a las sectas, religiones y el ocultismo. Ajá. Número 4, la apologética cultural. Ajá. Y número 5, la última que voy a mencionar aquí, la apologética bíblica. Gracias, Paco. Sí, que aquí la apologética bíblica se refiere a proporcionar argumentos a favor de la Biblia, por ejemplo, como un documento histórico, un documento confiable, un documento que es inspirado por Dios, un documento que es inerrante, o sea, exento de cualquier tipo de error, llámese cuestiones doctrinales, teológicas, pero también científicas, históricas y de todo tipo, ¿verdad? La inerrancia, que se le llama ese término, la inerrancia de las escrituras, el proporcionar también resoluciones a posibles contradicciones en el texto bíblico, porque los escépticos, los agnósticos, los ateos son muy buenos para encontrar en la Biblia. Por lo menos es bueno, ¿no? Algunos ateos por lo menos abren la Biblia, pero la abren para encontrar errores o equivocaciones o supuestas contradicciones, ¿verdad? Entonces, el apologista en esta última rama que menciono, la apologética bíblica, su tarea es proporcionar respuestas a estas supuestas contradicciones, proporcionar argumentos a favor de la historicidad de la Biblia, la confiabilidad de la Biblia,
la inerrancia de la Biblia, la inspiración de la Biblia, etcétera. Así que hoy en día podemos, tal vez se podría emplear estas ramas, pero para simplificar la cosa, las dejo en estas 5, pero para que vean cómo la apologética se ha diversificado y casi estoy seguro que cualquier pregunta que cualquiera de nosotros tuviésemos en relación a nuestra fe, alguna duda en relación a nuestra fe, algún apologista ha tratado con esa duda o esa cuestión. Lo que nos corresponde a nosotros como cristianos es encontrar la respuesta. Y pues hoy en día, gracias a Dios, a espacios como Rincón Apologético y otros, en Latinoamérica estamos teniendo la posibilidad de encontrar respuestas, porque por mucho tiempo era difícil encontrar respuestas a nuestras preguntas en cuanto a la apologética en español, en nuestro propio idioma. Por mucho tiempo ya ha habido bastante material muy bueno en inglés, pero era difícil encontrar material en español. Pero hoy en día, gracias a Dios, también a traducciones de estos libros al español, y hay mucho más material disponible en español, de tal manera que lo puedo decir con mucha seguridad, que cualquier pregunta o duda que tengamos en relación a nuestra fe, ya alguien ha tratado con esa duda. Nada más ahora es cuestión de saber dónde encontrar la respuesta. Así que hoy en día la apologética realmente se ha vuelto una disciplina profesional. Hay varios hermanas que se dedican profesionalmente a la apologética y han hecho un excelente trabajo para capacitar al pueblo de Dios. Y pues Rincón Apologético ahí poniendo su granito de arena para capacitarnos a todos. Así que les muestro esto para que vean que las respuestas para toda objeción, podría decirlo con confianza, están disponibles, ya se han dado, la cosa es encontrarlas. Entonces esa es nuestra tarea. Como recuerden lo que dice el texto, 1 de Pedro 3:15, estar siempre preparados. Así que requiere un esfuerzo de nuestra parte, el aprender, el capacitarnos, el buscar, el encontrar. Requiere de que nosotros tomemos la iniciativa de aprender. Y pues gracias a todos ustedes, porque están ahorita aquí conectados, eso es evidencia que tienen esa iniciativa de aprender. Así que eso en cuanto a las ramas de la apologética. Ahora quisiera pasar al tema, ¿por qué es necesaria la apologética? Y agregaría que ¿por qué es necesaria la apologética para todo creyente, para todo cristiano, no solamente para el pastor, no solamente para el maestro de escuela dominical, no solamente para el líder o el diácono o el obispo, sino mi argumento es que la apologética es necesaria para todo creyente. ¿Por qué? Pues planteo 3 razones, tal vez hayan más, pero por lo menos estas 3. Primero, la apologética, número 1, sirve como pre-evangelismo. Sirve como pre-evangelismo. ¿A qué me refiero aquí? Pues bueno, el prefijo pre quiere decir antes, ¿no? Así que sirve como antes del evangelismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, el evangelismo, el compartir el evangelio es compartir las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús. ¿Okay? Cuando hablamos de apologética como pre-evangelismo, es una herramienta que quita de en medio los obstáculos que tal vez una persona ponga para no o para justificarse en su rechazo del evangelio.
En otras palabras, cuando nosotros hablamos o compartimos de Jesús a otra persona y te rechaza, por lo general van a tener ellos por lo menos una razón para ese rechazo. Tal vez no te lo digan así abiertamente, pero si les preguntas, tendrán por lo menos una razón. Por ejemplo, si compartes el evangelio a una persona y dices, oye, quisiera recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, y te dicen no, si en lugar de terminar la conversación ahí o frustrarnos, si hiciéramos la siguiente pregunta, oye, ¿por qué no quieres o por qué rechazas el evangelio o por qué estás rechazando a Jesús? En el 99.9% de los casos te van a responder esa pregunta y la respuesta que presenten va a ser, pues en realidad va a ser una objeción. O sea, van a presentar una razón en la cual ellos se justifican en su rechazo del evangelio. Entonces, cuando utilizamos la apologética como preevangelismo, la apologética nos ayuda para responder esa objeción o ese obstáculo que la persona ha puesto para rechazar a Jesús. Si respondemos efectivamente a esa objeción, entonces lo que estamos haciendo en sentido figurado es que estamos quitando ese obstáculo del camino, como quien dice. Lo quitamos de tal manera que la persona, lo único que ve enfrente de ellos no es ese obstáculo o esa montaña que simbolizaría una objeción, sino lo único que están viendo, ya que has quitado ese obstáculo del medio, es la cruz de Jesús, su necesidad de Jesús, de tal manera que ya no tienen excusa o justificación para su incredulidad. Entonces, la apologética es una herramienta sumamente útil cuando estás dialogando con no creyentes, porque al utilizarla correctamente vamos a poder responder a esa objeción de tal manera que la persona, como quien dice, pues queda desarmada y no tiene realmente una justificación para su rechazo del evangelio, y que a fin de cuentas los lleva a esa persona a reconocer que a fin de cuentas no es una cuestión intelectual por la cual están rechazando a Jesús, sino es una cuestión de la voluntad, porque a fin de cuentas no están queriendo entregar sus vidas a Jesús. Y a fin de cuentas esa es la razón de el rechazo del evangelio. Cuando nosotros antes de venir a Jesús, si recuerdan, no veníamos a Él, no tanto porque porque teníamos buenas objeciones en contra del evangelio, sino que era porque a fin de cuentas no queríamos. Y lo que pasa es que muchas personas se justifican su incredulidad, o podríamos decirlo también como que encubren su incredulidad con supuestos argumentos u objeciones. ¿Okay? Entonces, cuando utilizamos la apologética como preevangelismo y la utilizamos bien, pues quitamos ese obstáculo, de tal manera que la persona simplemente está expuesta a su necesidad de recibir a Jesús y de doblegar su rodilla ante Jesús, a fin de cuentas. Entonces, la apologética puede ser una herramienta extremadamente valiosa en la obra de evangelismo, el alcanzar a otras personas, al quitar del medio obstáculos. Noten también otra cosa así rápido, que la apologética nunca reemplaza al evangelismo, son cosas diferentes. El evangelismo es compartir las buenas nuevas de salvación, la apologética nunca es esto, así que
el ganar un debate apologético con un ateo o con un escéptico, en realidad no nos lleva a la meta final, que es que la persona entregue su vida a Cristo. Simplemente es una herramienta para llevar a esa persona a que vea clarísimamente su necesidad de Jesús. Entonces, eso es la apologética como preevangelismo. Una segunda razón por la cual la apologética es necesaria es porque la apologética también sirve como post-evangelismo. ¿Qué me refiero aquí? Pues viendo el prefijo post o post, eso se refiere a después de, ¿no? Entonces, después del evangelismo. ¿A qué me refiero aquí? Pues aquí la apologética puede ser una herramienta súper útil, no con el no creyente, sino con el creyente, con el cristiano. ¿A qué me refiero aquí? Pues que cada uno de nosotros no estamos exentos de pasar por momentos de duda en cuanto a nuestra fe, o no sé, en X contexto, es la escuela, el trabajo, amigos, conocidos, que de repente digan algo en contra de la fe y que nosotros pues nos quedemos pensando acerca de esa objeción. No sé, por ejemplo, si nunca habías escuchado la objeción, por ejemplo, no sé, la Biblia ha sido cambiada y alterada tantas veces que en realidad no sabemos lo que originalmente se escribió. O, por ejemplo, si alguien te dice, no, pues Jesús fue un invento de la iglesia primitiva, Jesús nunca existió. Y si tú nunca has escuchado esa objeción como creyente, pues tal vez te pueda tambalear un poco, ¿no? O causar algo, por lo menos el cuestionamiento o una duda. Entonces aquí es cuando entra la apologética en esta segunda función como postevangelismo. Si nosotros como creyentes nos capacitamos en apologética, fíjese lo que puede pasar. Podemos ser o podemos ministrar a otros creyentes que tal vez estén pasando por un momento de duda en su fe, una duda intelectual, que estén cuestionando su fe por X razón. Nosotros podemos ministrar a esos hermanos y ayudarles a luchar con esa duda y resolver su duda, y al pasar por ese proceso, que su fe sea fortalecida, porque ha luchado con esas dudas y ha podido resolverlas. Entonces, por eso la apologética aquí sirve como post-evangelismo. Después de que la persona ha sido convertida a Jesús, la apologética puede fortalecer la fe, no solamente de los demás creyentes, sino la de nosotros mismos también, porque nosotros tampoco estamos exentos de dudas. Hasta los grandes apologistas han pasado por dudas. Y cuando tenemos esas herramientas apologéticas, nos ayudan a luchar con esas dudas, no ignorarlas, ni tratar de encubrirlas, sino ser honestos con nosotros mismos en cuanto a las dudas que podemos experimentar. Y al tener estas herramientas apologéticas a nuestra disponibilidad, poder resolverlas, estas dudas, y al pasar por ese proceso, nuestra fe va a ser fortalecida. Entonces, en este segundo uso, como postevangelismo, nuestra audiencia son hermanos cristianos. Como preevangelismo, nuestra audiencia es el no creyente. Postevangelismo, nuestra audiencia es creyentes y pues uno mismo, ¿verdad? Se lo aplica a uno mismo primero para resolver dudas y luego ayudar a otros. Y número 3, y pues yo diría que es la más importante, si regresamos a Primera de Pedro 3:15, en realidad el tipo de frase es un mandato, o sea, es una orden de Dios.
que debemos estar preparados siempre para presentar defensa. Veamos lo que dice 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Noten que el versículo es un mandato, no es una sugerencia, ni es si sientes ganas de hacerlo, sino dice, estemos siempre preparados. Entonces el mandato de Dios para nosotros es estar preparados apologéticamente hablando, ya sea para utilizarlo como una herramienta de preevangelismo con el ateo, con el no creyente, que cuestiona la veracidad de la fe, así como una herramienta para utilizarla cuando vengan dudas a nuestra vida y para ministrar a otros hermanos que estén tal vez pasando por dudas. Así que es un mandato de Dios. Y tal vez algunos de ustedes digan, bueno, pero pues yo no he estado haciendo esto. Pues bueno, nunca es tarde para empezar. Así que están aprendiendo esto hoy. A los que no conocían esto, pues hoy es el día en que empezamos a prepararnos para que, si Dios nos presenta la oportunidad de compartir el evangelio y alguien nos cuestiona acerca de nuestra fe, estar capacitados. Entonces, es un mandato de Dios. Obviamente no es el único mandato, hay muchísimos en la Biblia, pero uno de ellos es esto, estar preparados apologéticamente hablando. Y si decimos realmente que amamos a Dios, Jesús dijo, si le amamos, obedeceremos sus mandamientos. No dice obedeceremos algunos mandamientos. No dice obedeceremos los mandamientos que me gustan. Sino dice obedeced mis mandamientos, todos. Y si 1 de Pedro 3:15 es un mandato de Dios, entonces nuestra responsabilidad como cristianos es obedecerlo, prepararnos apologéticamente hablando. Si no lo hemos hecho, pues empezar hoy. Nunca es tarde para empezar. Así que eso es en cuanto a la necesidad de la apologética en la vida de todo creyente. No sé cómo andamos de tiempo, Santiago. Bueno, ante todo, muy buena clase. He estado anotando las veces que me han visto mirar para abajo, siempre lo recalco por las dudas, porque siempre, se suma gente nueva. No es que no estoy prestando atención, sino que estoy respondiendo en el teléfono algunos comentarios o cosas por el estilo. Entonces, cuando me ven con el teléfono mirando para abajo, no es que no estoy prestando atención. Aclarado eso por las dudas, porque quedaba feo si no. Hice varias anotaciones y también hice mucha... anoté muchas preguntas que la gente ya va poniendo, Paco. Sí, ok. La verdad, primero, ante todo, muy buena la clase. La verdad, a mí me encantó. Gracias. Sí. Yo no sé si podemos arrancar con un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Qué te parece a vos? Claro, está bien. Claro que sí. Perfecto. Bueno, a ver, yo les comento a todos los que están del otro lado. He anotado varias preguntas, porque habían algunas que eran muy largas y ahora las voy a buscar de vuelta en el historial de los comentarios. Pero he anotado ya un montón de preguntas que se han hecho a lo largo de toda la clase. Si ustedes tienen alguna pregunta más sobre todo lo que se estuvo hablando el día de hoy, por favor, ahora tipéenlo ahora ahí en los comentarios y la idea es poder contestar todas esas preguntas. Así que ahora es el momento de preguntas y respuestas. Y lo interesante de todo esto es que mantuvimos un público en un nivel de 60 personas, así que muy bien. Recordamos siempre de que no todos van a estar asistiendo al curso de forma en directo, porque hay gente de otros países donde quizás ahora o es muy temprano o es muy tarde por cuestiones de trabajo y demás no lo pueden hacer, pero varias personas ya
se han comunicado conmigo para avisarme de que lo van a hacer luego en la repetición, cuando dejamos grabado el curso. Así que, bueno, a ver, yo los invito a que aquellos que no hayan hecho alguna pregunta, que lo puedan hacer. Y si yo no me equivoco, yo medio como que se me está tildando ahí la cámara, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, mientras me escuchen, está todo bien. Bueno, a ver, Paco, tengo varias preguntas acá de los alumnos. Me gustaría arrancar con esta. Antes que nada, hablando de preguntas, ¿sí? Creo que tenemos que establecer algunas reglas. Desafortunadamente en esta vida siempre reglas. En cuanto a preguntas, creo que lo que deberíamos de hacer, porque inclusive en mis clases pasa, de repente las preguntas son buenas preguntas y sería interesantísimo abordarlas, pero no tiene nada que ver con el tema que hemos desarrollado. Entonces, preguntas, adelante, pero tiene que estar relacionadas al tema que estamos hablando. Preguntas, no sé, doctrinales como, oye, el calvinismo versus arminianismo, pues no son relevantes a esta clase. Entonces, lo podríamos tocar, pero fuera de clase. Es más, así es como lo hago yo en mis clases. Si un alumno realmente tiene una pregunta sobre X tema que no tiene nada que ver, lo tratamos fuera de la clase, no hay problema, pero en la clase, preguntas relacionadas al tema, ¿verdad? Preguntas y no discursos también, porque a veces también hay brothers que en realidad no están preguntando nada, simplemente van a compartir todo un discurso. Entonces, 2 reglas nada más. Sí, y yo me adhiero a eso, me sumo a eso. Es la regla con la que vamos a tratar de mantenernos durante o a lo largo del curso. Las preguntas que yo anoté tienen que ver con lo que se fue dando durante esta hora. Así que, bueno, ¿qué te parece si arrancamos con la primera? Y la primera dice, ¿cuál es la manera más correcta de aplicar la apologética? Así era la pregunta. Esa está muy buena. Y no es que esté esquivando la pregunta, pero tal vez como un gancho para que los hermanos continúen en la clase. En la sesión número 8 estaremos hablando precisamente de esa pregunta. ¿Cómo aplicar todo lo que aprendamos en esta clase? Porque vamos a adquirir conocimiento, pero pues el conocimiento por sí solo realmente no es muy provechoso. Tenemos que aplicarlo definitivamente. Entonces, en la sesión 8, si el hermano o la hermana tiene paciencia, estaremos abordando ese tema, la cuestión de cómo aplicar todo esto que vamos a aprender de una manera más provechosa, ¿ok? Entonces, le pido que permanezcan estas 8 semanas y en la semana 8 estaremos hablando de esa pregunta específicamente. ¿Okay? Genial, de 10. Así que recuerden, en la clase número 8 vamos a hablar específicamente acerca de ese tema. La siguiente pregunta dice, ¿qué opinas sobre Karl Barth, perdón que no me sale la pronunciación, y sus comentarios tan severos en contra de la apologética? ¿Lo tenés? Ok. Pues yo estaría en desacuerdo, ¿verdad? Y principalmente por esto, no conociendo extensamente los argumentos de Karl Barth, pero si el cristianismo es verdad y lo planteamos como verdad, entonces debe haber buenas razones, buenas evidencias a favor del cristianismo que demuestran que es verdad. Porque algo que pretendemos decir o creer que es verdad, pero no hay buenas razones que la respalden, en realidad, pues es o una intuición o una superstición, ¿no? Y pues eso nunca podremos saber si es verdadero o no, simplemente es
no sé, una corazonada, siento que es verdad, pero el cristianismo no se presenta como tal, no se presenta como una superstición, ni una corazonada, ni una intuición. Cuando vemos el texto bíblico, la Biblia presenta la fe cristiana como algo verídico, algo verdadero. Entonces, si decimos que el cristianismo es verdadero, entonces tiene que haber necesariamente buenas razones, buenas evidencias a favor de la fe. Entonces, pues toda persona, porque yo incluso me he topado con hermanos cristianos que dicen, no, la apologética no sirve para nada, es una pérdida de tiempo, es una legata, es discutir con las personas. Y pues en realidad no, es una distorsión de lo que es la apologética. Es dialogar con las personas, presentar argumentos a favor de la fe cristiana. Y pues sí, a veces va a llegar el momento en que la otra persona en realidad pues está cerrada de mente y de corazón, que por más argumentos apologéticos que presentes, no va a pasar nada. Y pues ahí, en realidad, lo mejor que hay que hacer es pues orar por la persona, decirle a la persona, oye, pues cuando quieras hablar de estos temas espirituales, pues aquí estoy para platicar y dejar la conversación en lugar de que se convierta en algo, una legata o que se pierdan los estribos o que nos enojemos, para nada. Eso es lo que debemos evitar. Entonces, pues para toda persona que dijera que la apologética no es buena o no sirve para nada, pues yo estaría en desacuerdo por estas razones principales. Genial, genial. Vamos a la siguiente, porque están poniendo más preguntas y eso está muy bueno, está muy interesante. Sí. Había otra pregunta que dice, ¿hay alguna diferencia entre la apologética y hacer apología, por dar un ejemplo del delito, hacer apología del delito? Apología del delito. ¿Qué significaría eso? La verdad no lo sé, estoy haciendo la pregunta como estaba escrito. Yo supongo que habrá querido decir si el término apologética tiene una aplicación distinta en nuestra forma de hacer apologética o en cuestiones de hacer apología de algún tipo de otra cosa, ¿viste? Ejemplo, la apología del delito es básicamente tomado como una defensa de los actos moralmente incorrectos, ¿no? Sí, sí. Pues sí, como vimos hace ratito, la apologética cristiana ya no tanto tiene que ver en el contexto legal o de una corte de justicia, sino de proporcionar razones o evidencias a favor de la fe cristiana o que demuestran que el cristianismo es verdadero. Y sí quisiera agregar otra cosa también, hablando aquí, que la apologética también, parte de la labor apologética es no solamente defensiva, entre comillas, sino también puede ser ofensiva en el sentido de que la apologética puede ser utilizada para demostrar que otras corrientes, ya sea filosóficas o cosmovisiones o religiones, no pueden ser verdaderas, porque la realidad es que el cristianismo compite con otras cosmovisiones por los corazones y las mentes de las personas. Entonces, si podemos demostrar que otras cosmovisiones u otras religiones son falsas, al utilizar argumentos, evidencias, lógica, cualquier herramienta a la disponibilidad, también esa es una obra apologética. Entonces podemos decir que hay dos aspectos también, el ofensivo y el defensivo. Así que eso no lo mencioné, pero también es una labor importante que hace el apologista. ¿Okay? Buenísimo. Sabes que acá hay una pregunta interesante, ¿no es cierto? Y dice, Jesús y la apologética. Jesús, ¿hacía apologética? Pues qué bueno que lo menciona la persona, porque era lo que continuaba.
está interesante esto porque Jesús, podemos ver en los evangelios, que en efecto usó evidencias para confirmar sus afirmaciones. O sea, cuando Jesús decía que Él había venido del cielo, que el Padre y yo uno somos, que el que cree en mí no morirá. Todo ese tipo de aseveraciones, realmente asombrosas, ¿no? Si era simplemente un ser humano. Jesús utilizó evidencias para demostrar o confirmar que lo que él decía era verdad. Entonces, no simplemente Jesús, si vemos los evangelios, Jesús no simplemente decía, crean en mí, síganme y no hagan preguntas. No me cuestionen. Ustedes simplemente cierren los ojos, como quien dice, y ciegamente síganme. Jesús, en los evangelios no vemos esto. Y así. Es interesante cómo Jesús dominaba el arte de hacer buenas preguntas, ¿no? Y quizás le vemos una especie de comparación con lo que creo que al principio hablabas acerca de lo que era la retórica socrática, ¿no? La capacidad de poder, por medio de las preguntas, llevar a la razón y a que la persona se convenza por sí mismo del tema que se está tratando, ¿no? Esa es una forma de hacer apologética, ¿verdad? Sí, así es. Y así rápidamente, no voy a citar los textos, pero para que los tengan. Por ejemplo, si ven en Mateo 11, versículos 2 al 6, ahí vemos un gran ejemplo de Jesús utilizando evidencias para demostrar la veracidad de lo que él decía. Van a ver en esa historia que Juan el Bautista está encarcelado y está, pues, él sabe que pues de ahí no va a salir vivo, pues que lo iban a ejecutar. Y llegan sus discípulos de Juan a visitarlo y Juan les da una encomienda, dicen, vayan con Jesús y pregúntenle si él es el Mesías, si él es el Cordero de Dios, o hay que esperar a otro, ¿verdad? Y lo interesante de esa historia es que cómo respondió Jesús. Jesús no les dijo a los discípulos de Juan, vayan con Juan y díganle, hombre de poca fe, ¿por qué me cuestionas? ¿Qué no fuiste tú mismo el que dijiste cuando me viste venir hacia ti? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Cómo ahora te atreves a cuestionarme? Esa no fue su respuesta. Si ven Mateo 11, versículo 2 al 6, Jesús les dice a los discípulos de Juan, pues, mira, vayan con Juan y platíquenle las obras y las señales y los milagros que yo hago. Los mudos hablan, los ciegos ven, los muertos son resucitados, y vayan con Juan. Y si luego sigue leyendo ahí esa historia, vemos que parece que eso fue suficiente para Juan el Bautista y su duda fue resuelta y pudo enfrentar la muerte con valentía, sabiendo que estaba muriendo por la verdad. Entonces Jesús le presentó evidencias, no dijo, tú no pidas evidencias y cree ciegamente, no, aquí están las evidencias para que te ayude a resolver tu duda y tu fe sea fortalecida. Y eso pasó exactamente con Juan el Bautista. Ese es un ejemplo. Podemos ver otros, por ejemplo, en Juan 2, versículos 18 al 22, Jesús les dice a sus discípulos que su resurrección sería la señal suprema que confirmaría todo lo que él había enseñado acerca de él mismo y acerca de todos los diferentes temas que tocó. La resurrección. Entonces no era simplemente crean en mí, no pidan señales, no hay ninguna evidencia que va a demostrar que yo soy lo que soy o lo que pretendo ser, ustedes simplemente crean ciegamente. No, Jesús dijo, aquí está la evidencia. Cuando resucite, eso confirmará todas mis afirmaciones. Y por último, como otro ejemplo, y se los dejo de tarea, si leen Juan capítulo 5, versículo 31 en adelante,
en contexto ahí, Jesús está en debate con los líderes religiosos, con los judíos que no creían en él, que lo rechazaban, y pues lo cuestionan a Jesús como diciendo, oye, pues, ¿con qué autoridad o quién testifica a favor tuyo? Porque tú estás hablando muchas cosas, pero eres tú solamente el que está hablando estas cosas, pero pues, ¿quién te respalda? ¿Qué testigo puedes mostrarnos? Ellos estaban citando, por cierto, el sistema legal judío, donde para que un testimonio fuese válido en el contexto de una corte de justicia, tenía que haber por lo menos 2 testigos. Entonces Jesús dice, bueno, ok, necesitan 2 testigos que confirmen lo que estoy diciendo, pues bueno, ahí les va, como quien dice, está diciendo. Y en efecto, en versículos 31 hasta el 46, el Señor Jesús presenta no solamente 1, no solamente 2, sino 1, 2, 3, 4, 5. 5 testimonios. Habla del testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de sus obras, el testimonio del Padre, el testimonio de las Escrituras y el testimonio de Moisés. Todas ellas testificaban que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Todas ellas apuntaban o confirmaban o verificaban las aseveraciones de Jesús, de tal manera que los líderes religiosos no tenían excusa, no tenían razón válida para rechazar a Jesús. A fin de cuentas, rechazaban a Jesús no porque no podían, sino que porque no querían. Y eso es lo que les demuestra el Señor Jesús en esos pasajes. ¿Ok? Entonces los dejo de tarea, porque Jesús, siendo Dios y conociendo el corazón de estas personas, él sabía perfectamente que no creían en él. Sin embargo, por medio de esta argumentación, presentando los diferentes testimonios de Juan el Bautista, de sus mismas obras, del Padre, de las Escrituras y de Moisés, les demostraba a ellos que en realidad su incredulidad no tenía una justificación razonable, que simplemente era porque no querían creer en él. Sin embargo, Jesús tomó el tiempo para desglosar todo esto y para que su incredulidad y su dureza de corazón y de mente fuera exhibida, que lo rechazaban a él no porque no había evidencias, no había razones, no había señales, no había obras, no porque no podían creer en él, sino porque no, a fin de cuentas, no querían creer en él. Entonces, Jesús mismo es podría decir yo, el ejemplo supremo de utilizar herramientas apologéticas. Así que yo sé que es una respuesta muy larga, pero la aproveché para terminar la última temática que iba a tocar, pero se me andaba acabando el tiempo. Perdón. Gracias, porque estuvo muy linda la respuesta. Lo que sí quisiera hacer una aclaración, ¿no es cierto? Por lo que estoy viendo en los comentarios. A ver, esto es así. Nosotros tenemos una página de apologética, ¿no es cierto? Nos llamamos Rincón Apologético. Si alguien quiere discutir el caso de que si la apologética es correcto hacerlo, no es correcto hacerlo y demás, creo yo de que deberíamos de hacerlo en otro ámbito, ¿no es cierto? Ustedes todos tienen acceso a mi perfil personal, lo podemos hacer en otro momento. Pero si no estás de acuerdo en que la apologética o no consideres que la apologética sea una herramienta y demás, si estás en contra de ello, mi pregunta es, ¿para qué te sumás a un grupo o a un curso de apologética?
a ver, ¿a qué quiero llegar? A que en este curso nosotros lo que queremos hacer, como bien hoy dijo Paco, es evitar una serie de discusiones que no hacen a la materia. Si alguien tiene algún tipo de, no sé, idea contraria y demás, lo podemos charlar tranquilamente en privado y ustedes saben de que nosotros nunca tenemos ningún problema en compartir ideas y compartir puntos de vista. Pero lo que sí me parece a mí de que tergiversar la clase y la charla que se está dando y demás con cuestiones que no vienen al caso, me parecen innecesarias y que si no crees que la apologética sea una herramienta o sea algo que por medio de ello podemos llevar a cabo la voluntad de Dios y demás, me parece que no, es innecesario el hecho de sumarse o ser parte del grupo, nada más. Era esa aclaración la que yo quería hacer. Por otro lado, vamos con una siguiente pregunta. Acá una pregunta cortita me hacían y era, ¿qué es cosmovisión, Paco? Buena pregunta. Lo estaremos tocando, si recuerdo, y estoy viendo aquí los temas, específicamente en la tercera sesión estaremos hablando de qué es una cosmovisión, así que le invito a la persona que hizo la pregunta, no se pierda la sesión 3, pero así rápidamente, cosmovisión, podemos decir que es la totalidad de creencias que tiene una persona, creencias que para él o para ella son verdad y que precisamente esas creencias guían cómo vive. Entonces, cada uno de nosotros, todo ser humano, por más independientemente del estatus social, económico, intelectual, todos tenemos una cosmovisión. Así que la pregunta no es, ¿tenés una cosmovisión? Sino, ¿qué tan buena es esa cosmovisión? ¿Es una cosmovisión razonable, coherente, que puede explicar adecuadamente todo lo que verdaderamente existe, desde lo físico hasta la moralidad, la ética, etcétera? La pregunta de Dios también es una pregunta de cosmovisión. Desde el más intelectual, el profesor en la universidad, hasta el campesino, tiene una cosmovisión. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿qué tan bueno es tu cosmovisión? ¿Qué tan razonable es? Entonces, pero estaremos viendo esa pregunta con más detalle en la sesión 3, ¿ok? Genial, genial. Bueno, hago otra pregunta porque nobleza obliga, pero calculo de que va a ser la misma respuesta que diste hace un ratito acerca de la sesión 8. Y dice así la pregunta, ¿debo practicar apologética en los posts de Facebook? Cuando esta persona hacía referencia cuando hablan acerca de Dios y muchas veces se presentan determinados argumentos en las redes sociales en contra del cristianismo y demás. Esta persona preguntaba si lo debía hacer, responder y meterse en esa discusión en las redes sociales. Pues si se presenta la posibilidad o la oportunidad, yo diría adelante, hacerlo. La única advertencia es, yo he visto de repente en las redes sociales, no hay realmente un intercambio de ideas y de argumentos, como que se degenera fácilmente el diálogo o un debate, pues, desafortunadamente. Entonces, sí, mi consejo es, pues, tratar de entablar discusiones apologéticas en las redes sociales, pero siempre cuidarse mucho de que no seamos arrastrados a simplemente, no sé, alegatas u ofensas, que no se degenere el diálogo o el intercambio de ideas, no permitirlo, pues. Si se está yendo por esa dirección, pues mejor decir, pues, hasta aquí llegamos y mejor ya no participo. Entonces, tiene sus aspectos positivos y negativos, desafortunadamente. Entonces, simplemente tener mucho cuidado en no irnos por ese camino que puede ser contraproducente a fin de cuentas. Pues, en lugar de enaltecer el nombre de Cristo,
pues podemos manchar el nombre de Cristo, cayendo, porque de repente en las redes sociales especialmente hay muchas personas provocativas, pues, que ponen cosas para provocarnos y no caer en su juego, pues. Entonces esa sería mi recomendación, tener mucho cuidado con eso. Genial, genial. Acá hay alguien que pregunta si podés recomendar algún material de apologética sobre sectas. Sectas, oh sí. Desafortunadamente en español, a menos que me esté equivocando aquí, hay un texto, hay un libro buenísimo que está en inglés, un tomo que trata con las sectas principales, y en inglés se llama, haciendo la traducción, El reino de las sectas, pero en español, que yo sepa, ha sido traducido, pero en diferentes libros, y son libros de, no sé, son libros pequeños de 120, 130 páginas más o menos, y es del autor, que ya falleció, pero se llama el doctor Walter Martin, o Martino, se diría en español, Walter Martin, y él tiene grandes libros, tiene sobre testigos de Jehová, creo que se llama Testigos de Jehová, ese es el nombre, Testigos de Jehová, mormonismo. Yo le recomendaría los libros del doctor Walter Martin. Él fue la preeminencia, diría yo, en enfocarse en las sectas, en presentar al mundo evangélico lo que realmente creían las sectas y cómo responder a las distorsiones doctrinales de las sectas, porque precisamente eso es lo que es difícil al tratar con las sectas, porque ellos afirman ser cristianos, afirman creer en la Biblia, utilizan el mismo vocabulario que el cristiano. Sin embargo, a cada una de estos conceptos o ideas le dan una definición completamente diferente. Por ejemplo, el Jesús del mormonismo es un Dios entre muchos dioses, un Dios que fue creado, llegó a existir, fue concebido como cualquier otro ser humano y que luego evolucionó a ser Dios, ¿ok? Pero el Jesús de la Biblia es completamente diferente a ese Jesús. El Jesús de la Biblia es Dios, eternamente ha sido Dios, nunca ha dejado de existir, y entonces es un concepto completamente diferente. Así que mi recomendación son los libros de Walter Martin sobre las sectas. Acá en los comentarios Ana Cáceres Costa dice que el libro del doctor Martin está en español y dice que se llama El ocultismo y su reino. Así se llama y parece que está en español. Qué bueno, porque así que, yo solamente lo había encontrado creo que hay una traducción al portugués, pero no había encontrado un español. Qué bueno, porque así te ahorras comprar varios libritos. Es un tomo, nada más. Sí. Totalmente. Genial. Muchas gracias a Ana, que nos pasó ahí, y a Priscila también, que está full, nuestra persona calificada en cuanto a libros. Priscila es el robot de lectura. La verdad que lee un montón, Pri, así que muchísimas gracias. Sí. Otra de las preguntas, que, a ver, te la hago, y dice, ¿cómo usar la apologética contra el agnosticismo? El agnosticismo, la persona que no sabe si Dios existe o no, ¿ok? Pues presentaríamos evidencias, obviamente, reconociendo que siempre existe la posibilidad que el cristianismo sea falso, porque no hay un argumento contundente que demuestra con absoluta certeza que el cristianismo es verdadero.
Sin embargo, eso no nos debe preocupar porque realmente cuando nos ponemos a pensar en lo que creemos como verdadero, no simplemente creemos, sino creemos que es verdadero, si realmente nos ponemos a pensar, pues yo diría el 100%, casi el 100%, son cosas que las conocemos o sabemos que es verdad, pero no con absoluta certeza. Por ejemplo, yo tengo un vehículo aquí en la cochera, ¿ok? Yo estoy seguro que ahí está el vehículo y sé que eso es verdadero, que mi vehículo está aquí en la cochera, porque hace ratito anduve en él y lo puse aquí, dentro de la cochera, ¿ok? Sin embargo, existe una posibilidad que yo esté equivocado y que alguien se lo haya llevado hace ratito. Tal vez aquí estaba tan emocionado enseñando que ni siquiera me di cuenta cuando abrieron la cochera y alguien se lo robó. O sea, eso es posible, pero es altamente improbable. Y es más, si estoy justificado en creer que es verdad que mi vehículo está aquí, en la cochera, ¿ok? Aunque hay una posibilidad de que esté equivocado. Y si hacemos un inventario, como que dice, de todas las cosas que creemos, que damos por asentado como verdad, todas son así. O sea, hay una posibilidad de que no sean verdaderas o ciertas, aunque hay una gran probabilidad que lo sean. Y por eso las creemos y tenemos justificación para creerlo. Así yo razonaría con un agnóstico. Reconozco que siempre va a haber la posibilidad de que el cristianismo sea falso. Sin embargo, aquí te estoy proporcionando todas estas razones que hace o que te debe indicar a ti que es altamente probable que el cristianismo sea verdadero. Por lo tanto, debes de acercarte a Jesús. Entonces, más o menos así sería mi estrategia. Buenísimo, genial. Otra de las preguntas ya para ir finalizando, porque si yo no me equivoco no hay más preguntas. Otra de Y las es preguntas... noche, ¿no? En Buenos Aires ya. ¿Cómo? Y es noche ya en Buenos Aires, ¿no? Aquí ya estamos a 20 minutos de que sea medianoche. Ya te tienes que ir a dormir entonces. No, es que voy... No es Yo, cierto. No es yo cierto. voy Yo a sé que trabajas Yo voy a buscar a interminablemente. mi esposa está trabajando ahora y tengo que ir a las Entiendo. 2 de la mañana, 2 a.m. tengo que ir a buscarla al Santo trabajo. Dios. Así que tengo Wow. que quedarme despierto y estoy medio así, Bueno. medio... Era Eh, broma, era broma. como es, dice la siguiente pregunta. La apologética nos ayuda a discernir la sana doctrina, hacer una distinción entre la sana y la incorrecta. Ah, sí y no. ¿Por qué digo, por un lado, por qué digo no? Porque fíjate, curiosamente, cuando estaba platicando con un colega aquí en el trabajo, en Grace School of Theology, que es mexicano, estamos hablando de lo que de lo que íbamos a empezar hoy, y dijo, pues qué bueno que tienes esa oportunidad, pero también recuérdales, porque él es teólogo de profesión, recuérdales que la teología igualmente es sumamente importante. Y le respondí, pues tienes toda la razón, porque si no sabemos qué estamos defendiendo, pues nos vamos a perder por completo. Entonces, sería mi respuesta, diría no, en el sentido de que todo cristiano y todo apologista aspirante debe estar bien metido, empapado de la sana doctrina, de la teología bíblica, para que así entonces podamos saber defender la verdad de las escrituras. Si no conoces las escrituras, si no conoces lo que es la sana doctrina, pues va a ser imposible defenderla porque pues, nunca la no la vas a identificar, pues, para hacer el contraste, ¿no? Entre la verdad y el error. Para poder contrarrestar el error necesitas, antes que nada, conocer la verdad. Así que tenemos que prepararnos doctrinalmente, estudiar la Biblia, teología, ¿ok? Y también capacitarnos apologéticamente hablando para poder identificar el error. Así que podemos decir que sí y no.
¿ok? La apologética no solamente es una herramienta del evangelismo, sino que también es una herramienta de la teología. La apologética está al servicio del evangelismo y de la teología. ¿Okay? Así que aquí no estamos diciendo que la apologética es lo máximo, ¿no? Reconozco que es una herramienta al servicio del evangelismo, así como de la teología, ¿ok? Para que no haya un malentendido. Genial. Vuelvo a postear acá un comentario de Rafael Guedes que me parece muy interesante y utilizó la herramienta Eastward para postear este texto que hacíamos referencia recién en 1 de Pedro 3:15, utilizando el interlineal del griego, ¿no es cierto? Del griego al español. Así que ahí ustedes van a poder ver cómo la palabra defensa, como bien dice al final del comentario de Rafael, dice la palabra defensa viene de apologian, que su raíz viene de la palabra apología. ¿Está bien? ¿Por qué hago referencia a este comentario de Rafael? Porque, es muy interesante y es muy práctico poder utilizar esta herramienta, este software llamado Eastward, porque nos va a permitir de forma rápida y sencilla ir a los textos, ya sean griegos, ya sean hebreos, ¿no es cierto? Y utilizar estos interlineales para poder comprender bien cuáles son los términos que se utilizaron en los originales, ¿no? ¿Algo que quieras hacer mención para ir terminando ya, Paco? La verdad que una clase genial y yo debo de agradecerte mucho. Muchísimas gracias, Paco. No, pues gracias a ti definitivamente por este espacio. La verdad es que ha sido posible por los seguidores que tiene Rincón Apologético. La verdad yo no esperaba la respuesta y sé que pues no es por uno, porque pues a uno, ¿quién lo conoce, no? Es por la plataforma de Rincón Apologético y pues gracias nuevamente, de veras. No, por favor, a ver, una cosa que nunca nos cansamos de decir, esto es producto de la voluntad y la gracia de Dios y nada más, ¿no? Porque creo yo, y Paco, y no quiero redundar en siempre lo mismo, pero acá la mayor parte de la gente que se ha inscrito en esta escuela, en este curso, son jóvenes, y son jóvenes que creo yo que hacen esto para poder defender su fe, ¿no es cierto? Para poder presentar argumentos ante una sociedad que cada día está más secularizada. Entonces son jóvenes que creo yo de que están queriendo marcar una diferencia, ¿no es cierto?, en el lugar en donde se encuentra, y obviamente esto es una clara evidencia por lo que veníamos hablando de que Dios está en el asunto. Así que el que Rincón Apologético funcione es simplemente por gracia y bondad de Dios. Nada y nada más, porque la verdad es que no hacemos nada extraño ni nada fuera de lo común. Es solo Dios que nos está ayudando, así que le agradecemos primeramente a Él. Y a todos estos jóvenes que se están sumando, que son un montón, ¿no? Así es, exacto. Paco, la clase que viene, ¿de qué se va a tratar? Pues estaremos viendo, ya que hablamos mucho acerca de la verdad, entonces estaremos hablando acerca de ese tema, precisamente cuál es la relación entre la lógica, la razón, la verdad y la fe cristiana. Entonces, cómo interconectar todos estos conceptos, ese será el enfoque de la próxima semana. ¿Okay? Genial. Entonces, se va a tratar acerca de la verdad, la razón, la fe y cuál es el vínculo entre ellas, básicamente. Sí. Estaremos hablando también acerca de la relación entre Dios y la lógica. Ahí se pueden reconciliar los dos o están opuestos. Yo recuerdo que cuando ni bien me convertí al cristianismo, a mí me habían dicho que la lógica del hombre era diferente a la lógica de Dios. Entonces, como que era una manera de pensar inalcanzable la de Dios, ¿no? O no podía haber rastro. La verdad que pero muy interesante la clase que viene. Así que todos los que están del otro lado, recuerden, esto lo hacemos todos los viernes.
todos los viernes en el mismo horario, 22 horas, 10 horas de acá PM Argentina. Vamos a estar transmitiendo estas clases. Son 8 clases, son 8 jornadas, donde también en algún momento vamos a meter alguna clase especial con profesores invitados. Pero lo que es el curso en sí van a ser todos los viernes a partir de las 10 de la noche, horario Argentina. Muchísimas gracias a todos. Si alguno tiene alguna duda, consulta y demás, lo puede hacer por privado, o también este grupo está para conversar, dialogar, debatir, siempre y cuando sea bajo el marco del respeto y entendiendo de que la idea de este grupo no es otra que edificarnos los unos a los otros. Así que muchísimas gracias a los que están del otro lado y será hasta el próximo viernes, ¿no es cierto? Sí es. Nos vemos. Okay. Chau, chau. Buenas noches a todos. Bye.